profesor como jefe de prácticas también en la Científica del Sur, morfofisiología 2, 3 y 4. Y bueno, también laboro en el Centro Materno Infantil Magdalena. Ahora estoy invitado por este grupo, ¿no? Para tocar un tema hipertensión arterial, que es un tema, ya sea en la práctica clínica, es pan de cada día, se ve todos los días, tanto en primer nivel como ¿no? En niveles más superiores, en nivel hospitalario. Y también es un tema muy preguntado, ya sea en internados, residentados. Así que es un tema que tenemos que conocerlo muy bien, ¿ya? Así seamos médicos generales o médicos de cualquier especialidad, debemos conocer este tema. Entonces, vamos a tratar de hacer un poco dinámico, debemos tocar las cosas que como médico sí o sí debemos conocer, ¿ya? Y bueno, como se dice, pues dar ahí las pepitas que suelen ser más preguntadas y también que se suelen ver en la práctica clínica. Entonces, la agenda de hoy vamos a tratar un poco el concepto de hipertensión, ¿no? Algunos conceptos, un pequeño recordar, pues ahí de repente de la parte fisiológica. Unas cosas de la epidemiología. Un poquito es importante conocer también la etiología de esta enfermedad, los factores de riesgo, ¿no? Que están asociados a la hipertensión, un poco también la parte fisiopatológica y ya finalmente vamos a ver la clínica y bueno, cómo se da el diagnóstico también, ¿no? Esta enfermedad. Y terminaremos con el tratamiento, hablaremos un poquito de los fármacos que se usan para manejar la hipertensión, algo ahí de farmacología, las cosas puntuales que debemos conocer, y finalmente las complicaciones, que más que todo serían la parte de las crisis hipertensivas, que es lo que se ve en emergencias, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipertensión? Entonces, una enfermedad vascular, ¿no? Arterial sistémica, ¿no? Es crónico, es inflamatorio, ¿ya? Y como sabemos, casi el 90%, un poco más según las bibliografías, no tiene una etiología definida, una causa definida, ¿no? Lo que le conocemos como hipertensión esencial o idiopática. Entonces, pero claro, tiene factores de riesgo asociados, ¿no? Ya debemos saber que mediante esos factores de riesgo podemos prevenirlo de repente o hacer su manejo, pero en más del 90% no encontramos una causa definida, ¿no? Entonces, su manifestación clínica es la elevación anormal, ¿no? De la presión arterial sistólica y diastólica. Ahí también haremos, ¿no? Vamos poquito a discutir, pues también la definición de hipertensión, porque según las diferentes guías, ¿no? Algunos lo consideran, tienen un valor y otras guías tienen un valor un poco más bajo, ¿ya? Otro concepto importante es que es un factor de riesgo, si no es el mayor y si no es también el más importante, ¿no? Es un riesgo cardiovascular, ¿no? Modificable. Y por rango general, ¿no? Bueno, menos acá en la práctica clínica, acá en Perú estamos manejando el valor de 140-90, ¿no? Mayor o igual a ese rango consideramos la hipertensión. Un poquito para seguir definiendo, recordar pues que la presión arterial, ¿no? Ya lo conocemos desde pregrado, de fisiología. La presión arterial está dada por el gasto cardíaco, ¿no? Por la resistencia vascular periférica. Y sabemos que el gasto cardíaco, ¿no? Viene a ser el volumen sistólico, volumen de eyección, ¿no? Multiplicado por la frecuencia cardíaca.
Conocer esto es muy importante porque según esto también vamos a ver dónde van a actuar los diversos fármacos, ¿no? Para el manejo de la hipertensión, ¿ya? Entonces es importante conocer esta fórmula, ¿no? Porque ahí vamos a ver cuáles van a ser los puntos de acción, ¿no? Los mecanismos de acción de los diversos fármacos, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos, ¿no? Que hay una presión sistólica, una presión diastólica, ¿no? La presión sistólica es la presión, pues, que ejerce, pues, el momento en que la sangre es eyectada, ¿ya? Ah, me indican que se ha paralizado mis diapositivas. A ver, un momento, por favor. Vamos a corregir esto. A ver. El doctor nos va a apoyar con el manejo de esto porque no sé qué pasa en mi computadora. No está pasando. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nos quedamos ahí, lo que conversaba sobre la definición. Y la siguiente lámina, ya, ahí sí, justo está hablando de esto, ¿no? Está hablando de la presión arterial, ¿no? Estaba dada por una fórmula que era el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Y había comentado que el gasto cardíaco era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la importancia de esto porque acá van a actuar los diversos fármacos que conocemos para el manejo de la hipertensión. Eh, Se comentó que la presión sistólica, ¿no? Vendría a ser la presión ejercida al momento de la eyección, ¿no? De la sístole. ¿No? Es la fuerza de la sangre contra las paredes al momento que la sangre es eyectada, ¿no? Y la presión diastólica vendría a ser en todo caso la resistencia que hacen estos vasos, ¿no? Pero debemos conocer que también tenemos una presión arterial media, que realmente es la presión con la que la sangre va a llegar a los tejidos, ¿no? Entonces, esta presión arterial media, la famosa PAN, ¿no? Presión de perfusión tisular, ¿no? Porque es la presión con la que realmente va a la sangre llegar pues, a los órganos, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? ¿No? Dos veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica, todo esto sobre 3, ¿no? Y debe darnos un valor normal mayor o igual a 65, ¿no? Siguiente. Entonces, hasta ahí tenemos que la hipertensión es una elevación. Puede haber sido por una elevación a nivel de la frecuencia cardíaca, puede ser por un aumento en la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los puntos donde los fármacos van a actuar, que lo vamos a ver más adelante. Un poco sobre la epidemiología de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de enfermedad y mortalidad, ¿no? Entonces ahí radica su gran importancia, ¿no? A nivel mundial es la primera causa de carga de enfermedad, ¿no? Ahora vamos a ver un poco, eh, en el 2015, a nivel mundial global, ¿no? La hipertensión en adultos fue de 30 a 45%, o sea, estamos hablando de casi una tercera parte de la población mundial, ¿no? Eh, Tiene hipertensión, es bastante, ¿no? Obviamente que la edad, a mayor edad también aumenta esta prevalencia, ¿no? Acá en Perú, en la encuesta ENDES 2022,
5.5 millones de personas mayores de 15 años sufrían de hipertensión, un 22%, imagínense. Una quinta parte de peruanos con hipertensión, ¿no? Y se calculaba que en 10 años, o sea, a partir de 2030, 32, iba a llegar un 30%. Y teniendo en cuenta que nuestro país, ¿no? O nuestro sistema de salud, hay un infra o subdiagnóstico, o sea, esto debe ser mucho más todavía, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es de INEI, ¿no? Sacado de, bueno, del GIS, ¿no? Básicamente, de todos los hospitales, centros de salud y vemos que el primer diagnóstico o diagnóstico que llama la atención es hipertensión. 24%, ¿no? Dentro de las causas de morbilidad en 2023, ¿no? Entonces, se correlaciona también, ¿no? Con la encuesta ENDES, que era casi 22%. Entonces, esta enfermedad tiene una gran prevalencia, ¿no? Una gran prevalencia, entonces es súper importante estudiarlo y conocerlo, ¿no? Abajo de está la diabetes, ¿no? Con un 11%, ¿no? Casi el doble de pacientes que tienen diabetes tienen hipertensión arterial. Es bastante. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, como mencioné, más del 90%, hay un error ahí, es más, ¿no? Es la hipertensión primaria idiopático esencial, o sea, sabemos que idiopático es que desconocemos su causa, no sabemos por qué ha ocurrido, ¿no? Pero sabemos que está asociado a factores de riesgo, ¿no? Pueden ser modificables y no modificables. La característica de esta hipertensión es que comienza en un rango, una edad media entre los 30 y 50 años, ¿no? Suele iniciarse de forma progresiva, ¿no? A diferencia de la otra hipertensión secundaria, que es debido a otra causa conocida, que es un inicio más brusco, más agudo. Esto es algún inicio más crónico, ¿no? Entre los factores de riesgo, ¿no? En el caso de los no modificables que están asociados a esta hipertensión primaria o idiopática, obviamente están los antecedentes familiares, ¿no? Hay el tema genético. Si bien es cierto, no existe un gen hasta el momento específico para la hipertensión, pero sí hay un conjunto, pues ahí hay un tema genético muy fuerte, ¿no? En la etnia está asociado a personas afroamericanas, ¿no? Personas, bueno, de raza negra, ya no está muy bien dicho, no es muy correcto decir eso ahora en estos tiempos, puede ser un poco ofensivo, pero mejor digamos una etnia afroamericana, ¿no? Ya que en nuestro país también hay bastante de estas personas, pues, con esta ascendencia. Los años, obviamente, como vimos, la edad también aumenta la prevalencia. El sexo es más prevalente en mujeres, ¿no? Más mortal en varones. Bueno, estos factores obviamente no podemos modificarlos. Entre los modificables está el tabaco, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, la dieta, el estrés. He puesto el alcohol al final porque el alcohol también es un poco controversial. En dosis pequeñas, ¿no? Algunas bibliografías dicen que puede ser un factor protector incluso, ¿no? Pero lo he colocado acá porque eh, es un poquito delicado decirle al paciente, oye, bebe alcohol que es un factor protector, ¿no? Algunas guías se refieren por una cantidad pues mínima, una copita de vino diaria, bueno, algo por el estilo. Pero bueno, acá en Perú hay que tener un poquito de cuidado de decir eso porque el paciente puede pensar que bebiendo pues va a protegerse de hipertensión, infartos, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de hipertensión secundaria, ¿no? Esto sí es menos del 5%, algunas bibliografías 10%, va en ese rango, 5 a 10% de prevalencia. Acá sí hay una causa identificable, ¿no? Por lo tanto, sí lo puedo curar, sí lo puedo corregir
como sé cuál es la causa, ¿no? Obviamente ataco la causa y obviamente el tema de hipertensión se controla. Esto tiene una característica de que suele empezar o eres o muy joven o ya de muy mayor, ¿no? Entonces, sobre todo en la práctica clínica vemos que alguien muy joven, no sé, paciente de 15 años, de 20, 25 años con hipertensión es raro, ¿no? Sospechamos de una hipertensión secundaria, ¿no? Eh, son pacientes que suelen iniciar con cifras elevadas de presión alta, ¿no? O sea, no es como el típico adulto mayor o viene con 140, 150 y está complicando con el tiempo. Estos pacientes arrancan ya pues con 160, 180, ¿no? Es una característica. Entre sus causas, hay causas renales, ¿no? Por ejemplo, una estenosis de las arterias renales, ¿no? Causa renovascular. Su clínica sería porque, bueno, al tener pues ahí las arterias renales con cierto grado de estenosis, se va a generar un soplo. Un soplo que si escutamos la zona, los flancos, ¿no? A nivel abdominal, la zona lumbar, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño soplo, ¿no? Entonces, ahí también una característica de esta hipertensión de causa renal, ¿no? Por estenosis. En las mujeres también suele ocurrir una displasia fibromuscular, ¿no? O sea, una estenosis, ¿no? A nivel distal, ¿no? Varones estamos asociados a arteriosclerosis de la arteria renal, ¿no? En ambos casos, lo que ocurre es una vasoconstricción de la arteria renal, ¿no? Por lo que llega, en teoría, llega menos sangre al riñón. El riñón lo identifica como que hay una hipovolemia y empieza a producir, ¿no? Más renina y se altera todo el ciclo, ¿no? En pocas palabras, lo que ocurre es eso, ¿no? Eh, también hay una hipertensión por enfermedad renal crónica, parenquimatosa, ¿no? Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, ¿no? En los adultos mayores. Más raro, tumor de Wilms, ¿no? Es raro ver, pero también puede causar, pues, hipertensión, ¿no? Acá tendríamos a un paciente muy joven, un niño, con una masa abdominal, una masa en un flanco, ¿no? Con hipertensión, echaríamos en esto. A nivel endocrino, como ven, hay muchas enfermedades que pueden causar hipertensión, ¿no? Hiperaldosteronismo primario, ¿no? Acá encontramos un paciente, pues, con cefalea, con alcalosis metabólica, ¿no? Al examen de electrolitos, pues, obviamente una hipocalemia, ¿no? Y puede deberse, pues, a una hiperplasia suprarrenal, ¿no? O un síndrome de Cohn, ¿no? Es raro, ¿no? Pero ocurre. El síndrome de Cushing también produce hipertensión, ¿no? Y con toda su clínica, pues, ¿no? La obesidad central, pues, el paciente, pues, ¿no? Con su jiba, con su obesidad central, ¿no? Con sus famosas estrías violáceas, pues, ¿no? Que encontramos, la cara de media luna, esa fase, pues, típica del paciente con síndrome de Cushing, ya sea, pues, un Cushing iatrogénico, un Cushing, pues, primario, ¿no? Encontramos esa característica. El famoso feocromocitoma también produce hipertensión, ¿no? Está asociado, pues, a una neoplasia endocrina múltiple, el famoso MEN2, ¿no? Que es una neoplasia, pues, de varias glándulas, ¿no? Y bueno, la clínica también es bien llamativa, ¿no? Paciente con dolores de cabeza intensos, la famosa diaforesis, palpitaciones, ¿no? Y acá la clave, pues, es hacer un test en orina, el test de metanefrinas, ¿no? O ácido mandélico, si no me equivoco, ¿no? Esa sería la forma de diagnosticarlo en caso de sospecha de un feocromocitoma. El hipertiroidismo, obviamente que también me va a producir una hipertensión, ¿no? Sabemos que el hipertiroidismo, pues, parte de la clínica es taquicardia, ¿no? Y esa taquicardia, si vemos en la fórmula de hipertensión, a mayor frecuencia cardíaca, obviamente también voy a tener una hipertensión, ¿no? Y con toda la clínica, pues, florida que tiene el hipertiroidismo, ¿no? Intolerancia al calor, paciente con pérdida de peso, con sudoración, ¿no?
Otras enfermedades más comunes, perdón, menos frecuentes, más raras, puede ser hiperparatiroidismo primario, acromegalia, también suele producir hipertensión. Siguiente, por favor. Sí, seguimos revisando las causas de hipertensión secundaria. Neurogénicas, hipertensión intracraneal, ¿no? Puede ser por una masa, una neoplasia que causa, pues, por efecto de masa, ¿no? Puede ser por un traumatismo encefalocraniano, por un TEC, que también causa efecto de masa, ¿no? Entonces, paciente con cefalea, vómitos explosivos, tal vez. El famoso papilledema, ¿no? Entonces, sabemos ahí que posiblemente sea una causa neurológica, pues, ¿no? Famosa edema de papilla. Las lesiones medulares también pueden causar hipertensión, sobre todo a niveles medulares altos, ¿no? Hay un descontrol, pues, ahí del sistema simpático-parasimpático. Es menos frecuente. Por lo general, las lesiones medulares más bien causan hipotensión, ¿no? Por un descontrol del sistema simpático, ¿no? Causan un shock distributivo. Pero también se ha visto que causan, ¿no? Causa hipertensión. Los estimulantes, esto más que todo va para pacientes drogodependientes de repente, ¿no? La cocaína, las anfetaminas, sabemos que también causan hipertensión, ¿no? Otras causas menos comunes, ¿no? El síndrome apnea del sueño, ¿no? O SAOS, ¿no? Apnea obstructiva del sueño, también llamado, ¿no? Es buen típico paciente, pues, obeso, que suele roncar y que presenta estas apneas. Eso también es un factor, si bien es cierto, lo he puesto como otras causas, pero actualmente es muy importante, ¿no? También causa hipertensión, más si está asociado, como dice ahí, obesidad, tabaco, alcohol, ¿no? Obviamente alcohol en grandes cantidades. Ya dije que el alcohol en pequeñas cantidades tiene un efecto protector, pero en muy pequeñas cantidades, no obviamente, abuso de alcohol, ¿no? En niños a veces se ve también en coartación de la aorta, ¿no? Principal causa de hipertensión en niños, ¿no? Su clínica característica sería, pues, tomamos la presión en los miembros superiores, comparamos con el miembro inferior y, pues, obviamente hay una medida muy diferente, ¿no? Una diferencia de 20 o 30 puntos hace sospechar en esto, ¿no? Pulso femoral, pulso pedio disminuido, pues sospechamos en una coartación de la aorta, ¿no? Los fármacos también pueden causar hipertensión secundaria, ¿no? Anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen estrógenos, ¿no? También pueden causar hipertensión, ¿no? Los corticoides, los tratamientos con eritropoyetina, ciclosporina, hasta incluso los AINES, ¿no? Antidepresivos tricíclicos también se ha visto que causan hipertensión arterial, ¿no? Entonces, todas estas causas secundarias tienen una causa, una enfermedad de fondo, ¿no? Obviamente controlo la enfermedad de fondo y controlo la hipertensión, ¿no? Y lo puedo curar, ¿no? A diferencia de la hipertensión secundaria, perdón, de la hipertensión primaria o esencial, que al no tener una causa definida se convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Que simplemente puedo controlar, pero no tiene pues un manejo curativo, por decirlo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá unas características de la hipertensión secundaria, ¿no? Como mencioné, pacientes jóvenes, es raro ver con hipertensión, sospechamos una hipertensión secundaria, ¿no? Hipertensión de grado 2 o 3, ¿qué significa esto? Presión arterial elevada, ¿no? O sea, como dije, un joven con 150, 160, de la nada, un cuadro muy agudo, 3, 4 días, una semana, algo está pasando, ¿no? No es una hipertensión idiopática. Inicio súbito, como está ahí, ¿no? Hay un paciente normotenso, sin antecedentes, sin importancia, pues, y también, ¿no? Un paciente, bueno, un paciente que tenía hipertensión también, ¿no? Puede ser un paciente con hipertensión esencial o primaria, pero que se convierte en un paciente con hipertensión secundaria, porque de repente, pues, de lo que estaba en su basal controlado, con su hipertensión primaria, ¿no? Puede tener alguna enfermedad
o condición que eleve su presión, ¿no? Las emergencias hipertensivas también, la hipertensión maligna, ¿no? Y bueno, en el embarazo también se considera una causa secundaria, ¿no? Hablaríamos en este caso de las preeclampsias o eclampsias, ¿no? Sería una hipertensión, ¿no? La causa sería, pues, el embarazo, ¿no? Ahí en el tema, pues, de implantación, hay todo un daño y, pues, a nivel de las arterias uterinas que producen esta hipertensión secundaria. Siguiente. Entonces, en la fisiopatología, como vemos acá este cuadrito de la guía europea, de la Sociedad Europea de Cardiología, eh, bueno, la fisiopatología es múltiple, ¿no? Por un lado, tenemos el tema renal, ¿no? El tema del sodio, ¿no? El sistema renina-angiotensina, ¿no? Sabemos que a nivel renal se produce la renina, ¿no? Va muy de la mano con el tema hormonal, ¿no? ¿Sí? El sistema renina-angiotensina está tanto en el tema hormonal como renal, porque obviamente el eje, pues, incluye el tema hormonal y a la renina que finalmente se produce a nivel renal, ¿no? Por un lado está esto, por otro lado está el tema vascular, la disfunción endotelial. Entonces, acá hay una pelea entre factores vasoconstrictores y factores vasodilatadores, ¿no? Sustancias como el óxido nítrico, por ejemplo, que produce vasodilatación, otras sustancias como unas prostaglandinas, unas interleuquinas que producen vasoconstricción. Cuando hay un desequilibrio en esas sustancias, pues no, la balanza se inclina hacia la vasoconstricción, lo que finalmente me genera una hipertensión, ¿no? Está el tema nervioso, ¿no? El tema simpático también, ¿no? Cuando hay una alteración, ¿no? Entre el equilibrio simpático-parasimpático, cuando hay una alteración a nivel de los vasoreceptores, ¿no? Entonces, es un todo, ¿no? Que se altera, ¿no? Todos los sistemas, todos los ejes se alteran, al final todo se inclina, ¿no? A que se produzcan más sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Hay mayor estímulo del sistema simpático, ¿no? Hay mayor reabsorción de sodio y finalmente pues tengo una hipertensión, ¿no? Y como vemos más afuera, están obviamente también los factores de riesgo que influyen mucho, ¿no? El tema genético, ¿no? Hablamos del sexo, las etnias, ¿no? Factores conductuales, hablamos acá pues del sedentarismo, actividad física, ¿no? El sueño es muy importante, también está demostrado que menos sueño, mayor elevación de presión arterial o mayor riesgo de hacer hipertensión, ¿no? Incluso factores socioeconómicos, el estrés, el bajo nivel sociocultural, también está demostrado, ¿no? Bueno, factores ambientales, eh, ¿no? Las razas de repente, las afroamericanas, mayor tendencia, pues, ¿no? A hacer hipertensión. Siguiente. Bueno, acá la famosa clasificación. Acá un poquito, ¿no? Polémico. Tenemos por un lado, pues, todo el grupo europeo, español, ¿no? Que manejan, pues, unos rangos a ver, menos de 120, menos de 180, universalmente es en rango normal, ¿no? Lo que todo el mundo conocemos desde el primer ciclo, creo, ¿no? No hay que ser médico para saber eso. Es lo normal, lo óptimo, menos de 180, bueno, menos de 120 sobre 80, ¿ya? Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que es por parte de las guías españolas europeas, lo tienen hasta 129 sobre 84 como normal, ¿no? Mientras que por el lado de las guías americanas, la AJA, por ejemplo, ya lo considera elevado, ¿no? Eh, para la izquierda, igual, a nivel de la guía europea,
130, 139 lo consideran normal, pero alto, ¿no? Normal alto. Mientras que en la guía americana ya es hipertensión grado 1. En la guía europea, recién a partir de 140, 159 sobre 90, 99, recién es hipertensión grado 1, ¿no? Y así los diferentes grados. Por la poca experiencia que he tenido en atención primer nivel, bueno, y las guías de acá también, la guía de práctica clínica de acá de Perú, no sé, se trabaja más también con la clasificación pues de la Sociedad Europea de Cardiología. Es un poco más práctica, ¿no? Porque si hacemos el punto de corte en 130, tendríamos de verdad, por la población de acá, que es una población obesa, sedentaria, no hay buenos estilos de vida saludable, creo que casi todo el mundo tendría hipertensión, ¿no? Entonces, por convención, más solemos usar estos valores dados por la Sociedad Europea de Cardiología o las guías europeas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esto, ¿no? Igual, a partir de 140 se considera hipertensión grado 1. 130, 139 es un valor normal alto, lo que también antiguamente se le decía como prehipertensión, ¿no? Pero a partir de 140 sí ya, por consenso, al menos acá en Perú, ya consideramos como una hipertensión grado 1, ¿ya? Siguiente. En el diagnóstico también tenemos que distinguir dos subtipos de hipertensión, que es la de bata blanca, ¿no? Que es la famosa hipertensión del paciente solamente cuando está en el consultorio, en el hospital, ¿no? En su casa o fuera del hospital está normal su presión, ¿no? Maneja cifras normales y solamente se eleva al momento que está frente al médico, bueno, en el centro de salud, ¿no? La famosa hipertensión de bata blanca, ¿no? Y la otra, la hipertensión enmascarada, que vendría a ser el opuesto, ¿no? En el consultorio está normal, aparentemente el paciente llega a la consulta, pasa por el famoso triaje, que también está mal dicho, porque triaje es clasificar al paciente según su gravedad, pero bueno, en casi todos los establecimientos de salud el triaje es para toma de funciones vitales, ¿no? Hay que corregir eso algún día, ¿no? A menos en los establecimientos de primer nivel, el triaje tiene esa función de tomar funciones vitales, debería llamarse toma de funciones vitales, no triaje, pero bueno. Entonces, cuando el paciente pasa por triaje, su presión es normal, ¿no? Mientras que en casa o fuera del establecimiento su presión es elevada. Esa se llama presión, hipertensión enmascarada, ¿no? Ahora vamos a ver qué técnicas tenemos para poder distinguirlas. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión, no? En orden de recomendación estaría el mapa, ¿no? Que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no? Ese es el famoso aparatito, ¿no? Una especie de tensiómetro portátil, ¿no? Que se lo dan al paciente para que se lo lleve a su casa durante 24 horas, ¿no? Lo que va a hacer simplemente es tomarle la presión cada 20 minutos o 30 minutos, ¿no? Según como dice ahí, durante el día o durante la noche, ¿no? Finalmente este aparato es devuelto al cardiólogo o bueno, al centro de salud donde se ha hecho esto, al hospital, y sale un reporte, ¿no? Donde ahí efectivamente pues veremos si el paciente es o no es hipertenso, ¿no? Según los valores que arroje. Esto es lo ideal, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene acceso a un mapa, ¿no? Por ejemplo, en el centro de salud donde trabajo no hay mapa.
Algunos centros tienen, ¿no? Algunos pocos, que se envían 1 o 2 mapas. Pero imagínense, pues, para gran demanda de pacientes, ¿no? En el hospital sí hay mapas, pero tampoco hay pocos mapas. Creo que en Santa Rosa hay, no sé, no creo que pasen de 5 mapas. O por ahí. Entonces es un poco restringido, ¿no? Pero es lo ideal. Con esto salgo de dudas si es una hipertensión de bata blanca, una hipertensión enmascarada, ¿no? Este examen toca sería una especie de gol estándar, ¿no? El mapa. Porque con esto salgo de dudas y efectivamente veo si el paciente es eso, no es hipertenso. Ya que sale los valores de todo el día, se hace un promedio y efectivamente, pues, diagnostico. Lo otro que sí es mucho más fácil de aplicarlo es el AMPA, ¿no? O el automonitoreo de la presión arterial. En este caso, el paciente con su propio tensiómetro, ¿no? Que sea electrónico, de preferencia electrónico, porque a veces el paciente, para que él solo se haga la medición con un esfigmomanómetro manual, es un poquito complicado, ¿no? Hasta para el mismo personal de salud es complicado, a veces, personal técnico al menos, no sabe muy bien la técnica para la toma de presión correcta. Pero en este caso se le indica al paciente, yo también lo hago en consulta, ¿no? No hay acceso al mapa, entonces el AMPA, ¿no? El mismo paciente se va a controlar su presión arterial 3 veces por día. Se le dice que en un cuadernito, una hojita, lo apunte. Por ejemplo, empieza hoy día 3, en la mañana su presión arterial, en la tarde su presión, en la noche su presión, y así por 7 días. Obviamente se le educa al paciente que tiene que estar tranquilo, en un ambiente tranquilo, sin bulla, ¿no? Se ha hecho ejercicio, que reposa mínimo media hora, 1 hora. Y el paciente nos trae, pues, su hojita a la semana siguiente. Y efectivamente vemos, pues, ¿no? Sus picos de presión arterial y se hace el diagnóstico. Es lo segundo en recomendación que se podría usar, ¿no? Si no hay disponibilidad de un mapa, un AMPA, ¿no? La automedición de la presión arterial. Y lo otro que no es muy recomendable, pero es lo que más se hace en la práctica clínica, es la medición en consulta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la guía? ¿Cómo debería ser? En 3 visitas, ¿no? Separadas por 1 semana, o sea, me voy a tirar 3 semanas al menos, ¿no? Bueno, 2 semanas según la AJA. Debo controlar la presión arterial del paciente, ¿no? Incluso en cada visita debo tomar 3 veces la presión, ¿no? Y debo quedarme con las dos últimas presiones que he tomado, y de ahí, ¿no? Hacer el promedio y diagnosticar si el paciente es hipertenso o no. Esto obviamente en la práctica no es muy útil porque uno que las citas que tiene el paciente son no hay un acceso tan fácil al paciente para las citas, no hay mucha demanda de pacientes. Todos los establecimientos paran por lo general ocupados. Se suele, ¿qué hacemos? Nos quedamos con lo que le han tomado en triaje, ¿no? Con esa presión. Y de ahí para verlo, para recitarlo, a veces el paciente también no acude de nuevo a otra consulta. Entonces a veces estamos con ese diagnóstico, ¿no? El paciente viene con 140, 150 y bueno, hacemos el diagnóstico, pero no es a veces la forma correcta, ¿no? Debería hacerse así como dice la guía, ¿no? Viene el paciente con hipertensión, ¿ok? A la semana siguiente 2 citas, ¿no? Sigue con hipertensión, ¿no? Una tercera visita, ¿no? Ahí, si el paciente persiste con hipertensión, ya yo haría mi diagnóstico recién, ¿no? Pero miren, me he tomado 3 semanas o 3 visitas, un mes o más de un mes, cuando con un monitoreo, con un mapa lo haría en 24 horas, ¿no? O si yo educo al paciente, lo educo, le sugiero que se compre su tensiómetro, en 1 semana también puedo tener el diagnóstico de hipertensión. Ya, por eso que a nivel de recomendación está en ese orden, ¿no? El mapa, el AMPA y la toma en consulta, ¿no? Pero lamentablemente lo que más hacemos en la práctica clínica es la toma en consulta, ¿no? Según ese valor que nos manda el triaje es que estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Y ni siquiera en 3 visitas, en una visita estamos haciendo el diagnóstico. Y a veces por la premura de los pacientes, hay colas, hay demasiada demanda, es difícil que el paciente descanse
15 minutos o media hora como debería ser, es complicado. Entonces, de repente estamos haciendo mal el diagnóstico, ¿no? Bueno, siguiente. Esto más o menos, ¿no? También basado en las diferentes guías, ¿no? Para poder hacer diagnóstico, ¿no? Según sea, por ejemplo, ¿no? En consultorio, diagnostico hipertensión, ¿no? Valor mayor a 140 o 90, ¿no? Hago mi diagnóstico. Con el mapa, también tengo que hacer mi promedio, ¿no? De mis tomas, de las mediciones diurnas con las mediciones nocturnas, ¿no? Si se dan cuenta, en la nocturna, obviamente, se supone que cuando uno descansa, la presión baja, ¿no? Entonces hay un punto de corte mucho más bajo. Según esto, hago mi promedio y hago mi diagnóstico, ¿no? Ya sea con mapa o con el AMPA, ¿no? Hago mi diagnóstico de hipertensión. Entonces, queda para recalcar que el método, la forma de diagnóstico más precisa sería el mapa, ¿no? El AMPA en segundo lugar y ya, pues, en tercer lugar, el diagnóstico en consultorio, ¿no? Con el valor que nos envían del triaje, o bueno, de repente nosotros mismos también podemos tomar la presión al paciente, ¿no? No es lo ideal porque el centro de salud pues es un lugar con bulla, hay mucho movimiento, el paciente está estresado, está asustado. No es la forma ideal, ¿no? Pero muchas veces es lo que tenemos. Siguiente. Un poquito para recordar, mmm, cuando hacemos la toma de presión, ¿no? Con el sfigmomanómetro manual, ¿no? Los famosos ruidos de Korotov, ¿no? Son 5 ruidos, ¿no? Le llaman fases, ¿no? Fase 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Al primer ruido, que le llamamos fase 1, ¿no? Es donde nosotros tenemos que marcar como la presión arterial sistólica. Entonces, insuflamos, ¿no? Detalle que vemos en este gráfico y que muchos colegas, técnicas o enfermeras, es que ponen del estetoscopio, ¿no? La campanita, la ponen dentro del brazalete. Eso obviamente genera al paciente pues incomodidad, fastidio, más dolor, ¿no? Y aparte que le deja una marcaza ahí, ¿no? Eh, la campanita se pone afuera, es para escuchar cuando, ¿no? Cuando los ruidos empiezan a ser audibles, ¿no? No se pone adentro. Entonces, el primer ruido que escuchamos, ¿no? O fase 1, vendría a ser, pues, la presión arterial sistólica, perdón, no sistólica. Seguimos desinsuflando, ¿no? Lo que recomiendan, pues, prácticamente todas las guías es que se desinsufla lentamente, pues no vamos a bajar cada 10, ¿no? Se recomienda, pues, desinsuflar a una velocidad de 2 o 3 milímetros de mercurio, ¿no? Muy lento, para poder darnos cuenta, ¿no? Del segundo ruido, cuando baja la intensidad, ¿no? Tercer ruido, casi imperceptible, ¿no? Cuarto ruido, como dice, se va apagando. Y la quinta fase es cuando ya desaparecen estos ruidos, ¿no? Consideramos ahí que es la presión arterial diastólica, ¿no? Recomendaciones: lugar tranquilo, paciente en reposo, ¿no? Brazo a nivel del corazón, ¿no? Brazo izquierdo de preferencia, bueno, puede ser izquierdo o derecho, pero sí a nivel del corazón, ¿no? Y tomarse su tiempo, ¿no? Muchas veces vemos que el personal técnico, por la premura, por la presión que hay de los pacientes, infla y al toque desinfla y ya está. Eso no es correcto, ¿no? No es la forma correcta, ¿no? Hay que desinflar muy lentamente y hacer una buena medición de la presión. Siguiente, por favor. Bueno, hay unas condiciones, ¿no? Que
Obviamente, pues, si el paciente llega con estas condiciones, no requiere, pues, ya que haga todo un monitoreo, un tema de confirmación, ¿no? Si me da un paciente con más de 180, 120, obviamente es hipertensión, ya está cantado, ¿no? ¿No? O paciente con arteriosclerosis, ¿no? Hacer una esclerosis o calcificación de la aorta, por ejemplo, ya con hipertensión, ya está el diagnóstico. Pues obviamente no le voy a decir, señora, hace su mapa, señor, regrese en 3 meses, no, perdón, en 3 semanas, obviamente ya está el diagnóstico ahí, pues, ¿no? Hay algunos criterios más, por ejemplo, ahí, ¿no? Presión de pulso más de 60, ¿no? Un EKG que me indica, pues, o un EKG, un ecocardio, por ejemplo, ¿no? Con hipertrofia del ventrículo izquierdo, obviamente es hipertenso el paciente, hay que iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que no requieren, pues, una confirmación, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica, con hipertensión, ya es hipertenso el paciente, ¿no? O retinopatía, ya es hipertenso el paciente. Acá sí, pues, se confirma el diagnóstico y se inicia tratamiento y iniciamos, pues, bueno, si estamos en primer nivel, iniciamos el tratamiento y, bueno, hacemos la derivación correspondiente al cardiólogo, ¿no? Pues la idea es iniciar tratamiento, no dejar al paciente, pues, abandonado, decir regresa en una semana, o sea, acá no, acá sí, de una vez empezamos el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Otra cosa muy importante son las complicaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, ok, paciente hipertenso, ¿no? Pero no solamente es el tema que tenga la presión arterial elevada, ¿no? Es que esta presión va a causar daños a algunos órganos, sobre todo, ¿no? Eh, a nivel cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, es muy común que el paciente me haga una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es lógico, ¿no? De repente tengo las arterias rígidas, hay una mayor presión y el que bombea la sangre a nivel sistémico es el ventrículo izquierdo, ¿no? Es como cualquier músculo, va a esforzarse más y va a causar una hipertensión concéntrica, ¿no? O sea, se va a disminuir el volumen del ventrículo izquierdo. Eso al final me da una insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Voy a tener menos volumen de eyección a la larga, ¿no? Y esto vendría a ser también una de las principales causas de muerte en el hipertenso, pues, ¿no? El famoso paciente hipertenso con su ventrículo hipertrofiado, ¿no? Causa de muerte. Este aumento de masa muscular a nivel del ventrículo izquierdo, obviamente que también me altera todo el eje del corazón, me altera el sistema eléctrico, y lo voy a poder demostrar con el EKG también, ¿no? ¿No? Voy a tener la famosa desviación de eje a la izquierda. Vemos en el grafiquito que el eje del corazón, ¿no? Debe estar entre -30 y +90, este es el eje normal. Pero cuando ocurre esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, esta gran masa muscular que se ha formado, me va a tirar todo más hacia la izquierda, ¿no? Y hacia arriba. Entonces, un eje. Claro, hay toda una fórmula para sacar el eje, ¿no? En base al EKG. Pero como tengo un eje entre -90 y -30, hago mi diagnóstico, ¿no? De hipertrofia del ventrículo izquierdo. También está el índice de Sokolov, ¿no? Sokolov, perdón, ¿no? Que hay que sumar la altura en B1 o B2, la sumo ¿no? De la onda S con la onda R en B5, B6. Si me da más de 35, también criterio para decir que estoy en una hipertrofia, ¿no? Pero el examen de elección, ¿no? Con mayor sensibilidad y especificidad, vendría a ser el ecocardio, ¿no? Porque obviamente voy a ver en vivo, ¿no? Ahí pues el ventrículo izquierdo hipertrofiado, una pared pues engrosada. Vendría a ser el gol estándar para el diagnóstico de esta complicación. Siguiente, por favor.
A nivel sistema nervioso central, el factor de riesgo más importante para hacer un accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, como quieran llamarlo, es la hipertensión, ¿no? Y si recordamos, el 80% de casos de ACV o SB son isquémicos, ¿no? Son isquémicos y 20% son hemorrágicos, ¿no? En el caso de los hemorrágicos, bueno, son por ruptura de los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? En el caso de ACVs o SBs causados por hipertensión, pues el lugar más frecuente son a nivel de los ganglios basales, ¿no? Siguiente, por favor. La retinopatía hipertensiva, también una complicación muy frecuente de la hipertensión, ¿no? Hay, según la clasificación de Kay Wagener, hay 4 grados, ¿no? Considerándose el 1 y 2 como retinopatías crónicas y el 3 y 4 como una retinopatía aguda, ¿no? Entonces el 3, hemorragias, exudados, 4 ya papiledema, son básicamente son emergencias hipertensivas, ¿no? Ya es un cuadro agudo de mal pronóstico, ¿no? Mientras que la hipertensión crónica pues causa pues una alteración a nivel de los vasos, obviamente, ¿no? Vasoconstricción de las arterias, vasodilatación de las venas, ¿no? Sistema venoso, perdón, ¿no? Pero bueno, al final esto, al llegar a hemorragias exudados, es un daño pues ya irreversible de la retina, ¿no? Causa de ceguera también, muy similar también a la retinopatía diabética. Siguiente. A nivel renal, después de la diabetes, que es la primera causa de nefropatía, la segunda es la hipertensión, ¿ya? Puede ser, ¿no? O sea, bueno, el mecanismo es una arteriosclerosis, ¿no? De las arterias, de las arteriolas, ¿no? Aferentes y diferentes, por la gran presión que existe, ¿no? A nivel histológico, histopatológico, pues hay una forma hialina con mejor pronóstico y una forma hiperplástica, pues, ¿no? Con un aumento ahí, pues, de la capa media muscular de peor pronóstico, pues, irreversible. Clínicamente es un paciente con proteinuria, con hematuria, ¿no? Ya daño renal por hipertensión. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, el manejo. Mm, vamos a enfocarnos en el manejo de hipertensión esencial, ¿no? O primaria o idiopática. Primero, a todos los pacientes, medidas las no farmacológicas, ¿no? Con los famosos estilos o cambios en el estilo de vida. Todo paciente hipertenso se le indica esto, pues, ¿no? Interconsulta con nutrición, como todo, su charla, pues hay que darle de que debe tomar ciertas medidas, ¿no? Reducción en el consumo de sodio o en todo caso de sal, ¿no? Si es sal, pues menos de 6 gramos al día, si es sodio, menos de 2 gramos, ¿no? Mayor consumo de potasio, etc., ¿no? Actividad física, estas medidas, ¿no? Incluso hay una dieta exclusivamente diseñada para el hipertenso, ¿no? Que por sus siglas en inglés la dieta DASH, ¿no? También existe eso, ¿no? O dieta mediterránea también existe, que la baja de peso también, ¿no? Cada 10 kilos, no, cada kilo, si no me equivoco, también baja. Hay una relación entre el peso y los valores de presión arterial. Ahorita no tengo el dato a la mente, pero existe una relación, ¿no? Y en cuanto a las medidas farmacológicas, tenemos las monoterapias y las terapias combinadas, o sea, 2 o 3 fármacos, ¿no? Pero esto va a depender también del tipo de paciente. Ahora vamos a ver eso. Siguiente, por favor. Eh,
bueno, esta pequeña guía que me parece muy práctica, acá nomás de salud, ¿no? Tengo mi diagnóstico. El paciente ya está diagnosticado, ya sea por consulta, por MAPA, por AMPA. Ya tengo mi diagnóstico. Todos van con tratamiento no farmacológico, ¿no? Ejercicios, dietas, estilos de vida. Ok. La parte farmacológica, debo evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, ¿no? Según eso, voy a decidir si empezamos con monoterapia o terapia combinada, ¿no? Hay una recomendación, ¿no? Para la monoterapia y también una recomendación para la terapia combinada. Ahora, si es un paciente diabético, también se recomiendan ciertos fármacos, ¿no? En especial, pero vamos a verlo. Siguiente. Entonces, esta decisión pasa por evaluar el riesgo cardiovascular, ¿no? Puedo tener un paciente joven de 18, 30 años, ¿no? Pero puedo tener un paciente sin riesgo y con riesgo. ¿Cómo evalúo el riesgo cardiovascular? Bueno, hay muchas formas, ¿no? La escala de Framingham, por ejemplo, ¿no? El SCORE, ¿no? El QRIX. Podemos usar diferentes escalas, ¿no? De fácil acceso en internet, ¿no? Donde me van a valorar el riesgo cardiovascular, pues, ¿no? Entonces, paciente sin riesgo o riesgo muy bajo, bueno, tranquilamente inicio una monoterapia, ¿no? Paciente obeso con riesgo cardiovascular moderado o alto, de frente iniciaré con terapia combinada, probablemente con 2 fármacos de inicio, ¿ya? Siguiente. Bueno, a nivel farmacológico, básicamente, para hipertensión, básicamente tengo 4 grupos de fármacos, ¿no? Eh, los que tienen recomendación más fuerte, ¿no? Según las guías, es los diuréticos, los tiazídicos, ¿no? Porque recordemos que diuréticos tenemos, pues, ahorradores de potasio, diuréticos de asa, pero lo que más han demostrado, ¿no? Los que tienen una recomendación más fuerte son los tiazídicos, ¿no? El que más usamos acá en Perú, que está en el petitorio, es la hidroclorotiazida, pues, ¿no? De 25 miligramos. ¿Qué hace esta hidroclorotiazida, este tiazídico? Bueno, básicamente es un bloqueo del canal sodio-cloro, ¿no? Mayor eliminación de cloro, perdón, eliminación de, claro, de cloro, sodio y potasio. Por lo tanto, arrastra, pues, arrastre de líquidos bajo la bulimia, bajo la hipertensión, ¿no? Es a grosso modo su mecanismo, obviamente es un poquito más complicado. Aquí lo indico, o técnica en adultos mayores, por ejemplo. Como tiene un efecto secundario de aumentar la calcemia, también suele indicar en pacientes con osteoporosis, ¿no? También está indicado en pacientes con hipertensión sistólica aislada, ¿no? Se ha visto que hay una relación con los niveles de colesterol también, por eso no está muy recomendado en pacientes que tienen hipercolesterolemia o colesterol LDL elevado. Se prefiere no usar tiazídicos, ¿no? Pues está contraindicado en dislipidemias, está contraindicado en hipercalcemias. También está contraindicado en hipocalemias, ¿no? Como se barra el potasio, bueno, hace que se excrete, obviamente hay riesgo de hipocalemia, ¿no? También no se usa en gotas, tampoco no está indicado en gotas, ¿ya? Reacciones adversas, bueno, si me excedo de hidroclorotiazida, pues obviamente me puede dar una hiponatremia, una hipocalemia, ¿no? Una hipercalcemia, una alcalosis metabólica, ¿no? Puede terminar una pancreatitis aguda también, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estos fármacos, pero, como le digo, los puesto primero porque son lo que están en primer lugar en las recomendaciones. Siguiente. Los YECAS o ARA2, que son los más usados, ¿no? ¿Quién, quién no ha indicado, pues, un captopril, un enalapril? Son seguros, son baratos, ¿no? Su mecanismo es sencillo, pues, ¿no?
bloquean, pues, bueno, actúan a nivel del sistema renina-angiotensina, ¿no? Pueden actuar a nivel de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, ¿no? O a nivel de los receptores de aldosterona, ¿no? Perdón, de angiotensina 2. Bueno, según ARA, ¿no? YECAS, pues, captopril, enalapril, ARA2, ¿no? Todos que terminan en TAN, los sartán, valsartán, etc. Son de primera elección, ¿no? Una recomendación muy fuerte en pacientes diabéticos. Ahí sí, ¿no? Hipertenso, diabético, primera línea, su YECA o su ARA2. Diabético con proteinuria, con mayor razón, ARA2, ¿no? Van muy bien. Controlan la proteinuria, la microalbuminuria. Incluso en paciente que no es hipertenso, pero tiene proteinuria o microalbuminuria, también ya de repente cuando tengan una sesión de nefro, verán que también se indica, ¿no? Va muy bien. Paciente con antecedente de IMA, insuficiencia cardíaca o hipertrofia, también de primera línea. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene un efecto antirremodelador, o sea, evita la hipertrofia ventricular, ¿no? Y esto va directamente, mejora pues la supervivencia del paciente, ¿no? Entonces, YECAS en diabéticos, paciente con daño renal, ojo, daño renal, pero con tasa de filtración mayor de 30, o, o daño renal que mantenga niveles de potasio normales. Ahí son de primera línea los YECAS o ARA2. ¿Ya? Porque si es un daño renal ya en estadio 4 o 5, con tasa de filtración menos de 30 o niveles de potasio por debajo de los normales, no están recomendados ahí sí, ¿no? Contraindicados los YECAS en el embarazo son teratogénicos, ¿ya? Nos indican. Y bueno, enfermedad renal crónica terminal, ¿no? O hipercalemias nos indican. Efectos adversos de la famosa tos, ¿no? La tos seca. Paciente viene a consulta, diagnóstico de hipertensión, le da su enalapril, está tomando un mes, 2 meses, y luego viene por tos, piensas que es tuberculosis, pasa por otorrino, al final es efecto secundario del enalapril, hay que suspenderlo, cambiarlo de repente a los sartán, o lamentablemente pues pasarlo ya a usar otra familia, ¿no? Por lo tanto, contraindicado, ¿no? El paciente sufre de asma de repente o alguna condición que produzca tos, no se debe dar, pues, ¿ya? El angioedema es también un efecto secundario, ¿no? Como una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Una especie de urticaria, un angioedema. Es raro, pero también ocurre, ¿no? Siguiente. Otro grupo, tercer grupo también muy importante, calcio antagonistas, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio. Acá tenemos al nifedipino, nodipino, verapamil, ¿no? Estos ya no actúan a nivel, ya no actúan con el sodio ni con el eje renina-angiotensina. Estos van a bloquear ya directamente la vasoconstricción arteriolar, ¿no? Al bloquear, recordemos que para que el vaso hacer la vasoconstricción, ¿no? Necesitamos de calcio. Acá esto tiene un efecto relajante pues, en los vasos, ¿no? Se suele indicar adultos ¿no? con arteriosclerosis o calcificaciones de la aorta, ¿no? Angina de Prince-Metal, ¿no? Pacientes, los cocainómanos, también se indica esto, ¿no? Va muy bien también con pacientes con enfermedad renal ya avanzada, ¿no? Con tasa de filtración menor de 30 o alteraciones ya en el potasio, ¿no? No se indican en insuficiencia cardíaca sistólica, no está muy indicado. Al ser un vasodilatador, tenemos una reacción adversa muy común, que es el edema. Entonces, algunos pacientes hay que evaluar que no tengan varices, por ejemplo.
cuando tengan alteraciones de la circulación venosa periférica, porque puede producir edema, ¿no? Por la misma vasodilatación. Entonces, hay que evaluar bien al paciente que no tenga algún problema ahí de sistema venoso, sistema linfático, porque podría causar un edema en miembros inferiores de repente, ¿no? Cefalea, taquicardia refleja como efectos más raros, ¿no? Pero acá es muy común el edema por vasodilatación. Entonces, ahí tener cuidado con eso en los calcios antagonistas, ¿ya? Siguiente. Por último, los beta blocks, ¿no? Esto ya actúa pues, a nivel del sistema nervioso simpático, ¿ya? Los beta blocks básicamente actúan a nivel del corazón, inotrópicos negativos, ¿no? Disminuyen pues la fuerza de contracción del corazón y también disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Con esto estaría yo pues actuando a nivel, ¿no? Disminuye un poco el volumen de eyección, a disminuir la frecuencia cardíaca. Con mi fórmula que vimos al comienzo, estoy actuando a ese nivel para bajar la presión, ¿ya? De preferencia se usan los que son cardioselectivos, ¿no? O bloqueadores beta 1, la famosa nemotecnia MAVE, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, esmolol y atenolol, ¿no? Entonces, prefieren usar esos, ya que son cardioselectivos, ¿no? Hay otros también conocidos, ¿no? Propanolol, por ejemplo, eso no es cardioselectivo, ¿no? Con esto bloqueo pues, a todo nivel. Pero si quiero solamente actuar a nivel cardíaco o hipertensión, busco pues estos cardioselectivos. Va muy bien paciente con arritmia, por ejemplo, ¿no? Por su efecto cronotrópico negativo, ¿no? Paciente hipertenso con arritmia, pues sí. El cardiólogo indica tranquilamente un beta block. Por su efecto beta bloqueante en el hipertiroidismo, ¿no? Vemos que hay taquicardia, está todo el sistema simpático, pues, sobreestimulado, va muy bien. Paciente con hipertensión, hipertiroidismo, paciente con migraña, ¿no? Recordemos que a veces el tratamiento de la migraña muchas veces pasa por propanolol, igual que el temblor esencial, ¿no? Pero si tenemos paciente con migrañoso, con temblor esencial y a su vez es hipertenso, podemos también manejarlo con un beta block, ¿no? Va muy bien, ¿no? Paciente con hipertensión, que es anginoso, también va muy bien también acá. Contraindicado, obviamente en el asma, ¿no? No le voy a dar un beta block a un paciente asmático, ¿no? Lo complico, igual, con EPOC tampoco. Paciente que sufre de bloqueo AB, ¿no? Ya sea de primer grado, bloqueo de segundo grado, tercer grado, no le voy a dar un beta block, pues voy a empeorar el cuadro, ¿no? Ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Siguiente. Entonces, para ir terminando, recomendación, como ven ahí, muy fuerte para inicio de tratamiento. Vemos que están los tiacídicos, con los YECAS o ARA2, ¿no? Y con una recomendación un poco más baja, los calcio antagonistas, ¿no? Entonces, de inicio, pacientes sin complicaciones, usamos un tiacídico o un YECA, ¿no? De inicio. Paciente diabético con hipertensión, ¿no? Vemos que puede ser un YECA, ¿no? Un ARA2 va muy bien, ¿no? Como paciente diabético, ¿no? Está como recomendación más fuerte, ¿no? Ahí se sugiere usar un YECA o ARA2 en lugar de calcio antagonista como terapia de inicio, ¿no? Sobre todo si hay albuminuria. Entonces la recomendación es muy fuerte, ¿no? Diabético, hipertenso, de cajón, su YECA o su ARA2, ¿no? Salvo tenga pues alguna contraindicación que me impide usar, ¿no? Pero de cajón tengo que darle YECA o ARA2 a este paciente, ¿ya? Otro error común que he visto, por ejemplo, en la práctica clínica, tal vez porque algún colega que, no sé, pues estuvo un poquito distraído, no se acordó sus clases de fármacos, he visto que a veces dan
enalapril con los sartán, por ejemplo. No tiene sentido dar eso, pues, ¿no? Pero sí he visto prescripciones así, ¿no? De repente el colega no sabía mucho su farmacología y bueno, pensó que dando el enalapril más los sartán iba a hacer un efecto sinérgico, pero no, pues no, actúan al mismo eje, así que no. Hay que saber combinar también los fármacos, ¿no? Por lo general se combinan diferentes familias, ¿no? Si combino misma familia, no voy a producir un efecto aditivo, ¿no? Simplemente no va a causar nada, ¿no? Voy a dar más fármacos, pero no va a tener un efecto positivo. Siguiente. Y bueno, finalmente, ya para ir terminando, el manejo de las emergencias, ¿no? Las famosas crisis hipertensivas. ¿Cómo se define? Elevación repentina de la presión arterial, ¿no? Por encima de 180 sobre 120. Mayor o igual a 180 sobre 120. Según tenga o no tenga lesión de órgano diana, ¿no? Si no tengo compromiso de órgano diana, será una urgencia nada más, ¿no? Pero si el paciente tiene ya daño de órgano diana, esto es una emergencia hipertensiva, ¿no? El manejo es diferente. Vamos a la siguiente. En el caso de la urgencia, ¿no? El paciente, bueno, ya con cefalea, con vértigo, mareo, pero no hay daño, no hay encefalopatía, no hay daño renal, no hay daño de retina, ¿no? El sistema nervioso está normal, no hay pérdida de conciencia ni alteración de estado de conciencia. Es un paciente con una urgencia, ¿no? El manejo es más, no es tan invasivo, simplemente su pastillita, su yeca, el captopril, pues que se usa de forma sublingual, ¿no? En todas las emergencias, ¿no? 25 miligramos cada 30 o 40 minutos y se va monitorizando la presión arterial, se va a su casa y se le envía con cardiología, ¿no? Se espera que la presión, pues, dé un valor objetivo de al menos de 140. No es una emergencia, es una urgencia más hipertensiva, ¿no? La reducción de la presión es progresiva, pues, ¿no? O tengo una emergencia en unas 6, 8 horas hasta que, bueno, a veces el paciente en 2 horas ya su presión se normalizó, se va a su casa, ¿no? No hay, se evalúa bien al paciente, por ahí se le pide algunos exámenes de repente, no hay lesión de órgano, es una urgencia, nada más. En cambio, la siguiente, por favor. En emergencia, sí tengo daño de órgano, ¿no? Hay encefalopatía, el paciente viene con alteración del sensorio, ¿no? A veces puede llegar un poco, bueno, no en coma, pero soporoso, un nubilado llega, pues, ¿no? Alteración de la visión, escotomas, visión borrosa. Hablamos de gestante, pues, la famosa eclampsia, ¿no? Ya viene convulsionando. Paciente con disnea, ¿no? Con crepitantes, estertores, pues, un edema de pulmón, ¿no? Tomo su radiografía, pues, todas sus alas de mariposa están ahí, quieren volar, un edema de pulmón. Hay dolor torácico, se lo complica con un IMA, pues, ¿no? Pido troponina, pido EKG, ¿no? Sale, pues, hay mis alteraciones, ¿no? Y supradesnivel en ST, pues, etc., lo que ya sabemos de cardio. Paciente ya con déficit motor o con focalización, me está haciendo un daño, pues, a nivel, un ACV de repente, ¿no? Disección aórtica, típico dolor, pues, intenso, lacinante a nivel torácico. Pido urea, creatinina, con edema, me está haciendo pues una soemia, un daño renal. Este paciente sí es una emergencia, ¿no? Es una emergencia y debo tratarlo cuanto antes por vía endovenosa. El paciente tiene que quedarse en emergencia. Según su cuadro, hasta puede llegar a UCI de repente, ¿no? Y los fármacos más usados, ¿no? Acá tengo la nitroglicerina, ¿no? Sospecha de IMA, de edema agudo. El más fuerte de todos sería el nitroprusiato de sodio, ¿no? Una hipertensión refractaria que no quiere bajar, disección aórtica que necesito bajar la presión, pero ya, si no esa disección, ¿no? Me complica. La betalol en caso de gestantes, ¿no?
no es teratogénico. En caso de edema pulmonar, pues también puedo usar furosemida, pentolamida, ¿no? El único efecto sería acá en la sospecha de un ACV, ¿no? Que ya cuando tengamos oportunidad de ver el tema de ACVs, ahí hay un tema con la presión que no se puede bajar mucho, ¿no? Tiene sus criterios también. Ahí sí no hay que tener cuidado, pero por lo general se tiene que bajar un 25% de la presión basal, ¿no? Por ejemplo, si está en 200 de presión, tengo que bajarlo a 150, ¿no? 25%. Entonces, salvo en ACV, que tiene sus propios criterios, ¿no? De manejo de la presión. Hay que mantener cierta presión arterial media para que no la perfusión a nivel cerebral no se altere, ¿no? Ahí, bueno, ya cuando vean el tema de ACV, pues ahí está todo el tema del área de penumbra, todo eso, entonces ahí sí hay sus excepciones, pero por lo general acá la presión se baja de forma urgente, con vía medicamentos de forma endovenosa, o hay que ser más agresivos, ¿no? Para evitar más daño de órgano. Siguiente. Bueno, ha sido todo. Si tendrán, no sé, alguna consulta, de repente. Bueno, doctor Vidal, ¿qué tal? Soy el doctor Espinosa. ¿Qué tal? Te agradezco sinceramente por los grandes conocimientos que nos has aportado, ¿no? Yo creo que los chicos han aprendido demasiado y creo que este video lo vamos a grabar y de lo cual se va a presentar en el YouTube para que más gente lo pueda ver, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor Vidal, sinceramente, ¿ah?